El Perú y de hecho vamos a cerrar a esta edición, a este programa especial, hablando un poco del mercado laboral. Las últimas cifras que dio el ministro de Trabajo, el señor Maurate, fue que para el 2025, será un año, 2025, será un año de demanda laboral, ¿no? De reactivación laboral. Se van a necesitar, ¿no? 470.000 puestos de trabajo. Estos son más o menos 11 estadios nacionales completamente llenos. ¿Es real? ¿Qué tipo de empleo, digamos, se va a requerir el 2025 de ser así? José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, está con nosotros. José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. José Carlos, 2025, este año, un año de reactivación en el mercado laboral, ¿es así? ¿Cuáles las cifras que se manejan? Bueno, desde el año pasado ya veíamos una recuperación cíclica de la economía que vino acompañada de una incipiente mejora en el mercado laboral. Para este año, 2025, esperamos que esa recuperación se mantenga, de hecho, en parte por un efecto de recuperación o normalización de la actividad agrícola exportadora. Es una buena noticia, además, porque el empleo agrícola exportador es formal en regiones y emplea personal menos calificado que el promedio. Entonces, efectivamente, para este año sí se espera, cíclicamente, no es producto de ninguna política económica, cíclicamente es algo que va a pasar, producto de esa dinámica que menciono particularmente en la agroindustria, una mejora positiva, sobre todo para los niveles económicos de menores ingresos. Eso es una mejora versus el año pasado, 2024 y 2023, que fueron bastante duros en términos de empleo e inflación alta, ¿no? Ahora, ¿cómo hemos cerrado el 2024 en temas de empleo? O sea, estamos comparando 2024 versus 2022, un año de recesión económica, pero sí quisiera saber si el empleo en general se recuperó el 2024 y los ingresos también se recuperaron. Sí, el año pasado se puede partir en dos partes. La primera parte fue de menor crecimiento, de 2% aproximadamente, y el impulso vino por el rebote de la pesca, el agro tradicional o el gasto público. La segunda parte del año se empezó a sentir esta recuperación más cíclica, más generalizada, donde la inversión aumentó, el empleo empezó a aumentar, sobre todo en empresas grandes, agroexportadoras, y los salarios empezaron a crecer más que la inflación, sobre todo porque la inflación fue menor, ¿no? Entonces sí es un cambio positivo en términos de empleo que se vio, en términos de empleo, calidad del empleo, el empleo formal que creció más el año pasado en la segunda parte que el empleo informal, eso es algo, una cosa buena, y la capacidad adquisitiva de los salarios mejoró por la bajada de inflación. Eso vamos a ver también este año, en parte por esa recuperación que tiene que ver con la parte macro, bueno, precio de los metales, algo de mejora en la confianza empresarial. Pensaba que es un año preelectoral. Primera parte del año y la segunda parte del año. Vamos a ver cómo se comporta todo eso, ¿no? Definitivamente, y hay mucha incertidumbre respecto a lo que pueda pasar con la política. Es una recuperación cíclica, pero bastante moderada, digamos, ¿no? Sobre todo porque las empresas todavía siguen viendo el riesgo de lo que pueda pasar en las elecciones del próximo año, ¿no? Ahora, José Carlos, cuando hablamos de una recuperación, digamos, o de seguir esta senda positiva, optimista del empleo laboral, o sea, o del empleo en general en nuestro país, ¿estamos hablando de un empleo adecuado? ¿De qué tipo de empleo estamos hablando? ¿De la informalidad? Porque estamos en un 70-71%, que es la cifra que nos contaba, bueno, lo dijo el año pasado el ministro de Trabajo. Sí. Ahora tenemos esta mejora cíclica que se va a dar sobre todo y continuar en la primera parte del año. Ya en la segunda parte del año va a ser más retador que el empleo formal crezca a las mismas tasas que en la primera parte de este año, por un tema de base comparativa, porque tienes el empleo agrícola que la base comparativa es más retadora. Y ya en la segunda parte del año vamos a ver una tasa de crecimiento más limpia del empleo, que es más entre el 2,5% y el 3%, más cerca del 2,5%, y eso es insuficiente para cambiar la vida de muchas personas que entran al mercado laboral, absorberlas en la parte formal. Entonces, ese crecimiento de la segunda parte del año va a ser más
limpio, más normal, sin distorsiones de base. Y ahí vamos a enfrentarnos a una economía que en general está a ritmo de crecimiento de 2,5%, 3%, el empleo también. Y ese ritmo no es suficiente como para reducir de manera significativa la informalidad, ¿no? Tenemos estos efectos temporales, ¿no? El efecto del empleo agrícola que te mencioné, que tiene todavía viada para la primera parte del año, pero ya en la segunda parte va a ser más honesta la cifra, ¿no? Ok, y yo imagino que, por ejemplo, proyectos como Tía María, como otros proyectos al sur de nuestro país, pero además un megapuerto de Chancay y los proyectos de irrigación, ¿podrían moverte la aguja de manera sostenida o simplemente serán como hipos? Sí, una buena noticia para la economía peruana que se inició el año pasado es este entorno de buenos precios de metales. Tanto el cobre como el oro en muy buenos niveles, y eso es algo muy positivo siempre para la economía peruana. Y siempre va a generar un impulso adicional, y lo que estamos viendo ya es el inicio de un nuevo ciclo de inversión minera, donde tienes inversión de Antamina, Tía María y otros proyectos, además de proyectos de infraestructura que se empiezan a mover más, ¿no? Okay. Definitivamente, con los precios actuales, lo que debería verse es un crecimiento aún más fuerte. No lo estamos viendo del todo, no nos estamos beneficiando del todo de ese impulso del entorno internacional, bueno, los buenos precios de metales, por el entorno político y por las trabas burocráticas y todos los problemas de funcionamiento del Estado que impiden que las grandes obras tengan un impacto mayor, ¿no? Ahora, Proinversión ha hecho un trabajo muy bueno el 2024 y luego escuchábamos al ministro Arista al cierre del 2024, me parece que fueron de las últimas conferencias que él brindaba, que había una inversión pública bastante fuerte y muy importante. ¿Suficiente con la inversión pública o es que hay que explicarle igual a los oyentes y televidentes que cuando hablamos de la inversión en general un peso muy importante lo tiene la inversión privada y no tanto la inversión pública, que está bien, pero es que no te va a mover mucho, digamos, el escenario, no te va a mover tanto la ecuación, ¿no? Tienes toda la razón, la inversión pública es 5% del PBI, la inversión privada es 18% del PBI. Lo que va a mover y lo que debería mover la economía es la inversión privada. Y en la inversión pública, efectivamente el año pasado, sobre todo durante la primera parte, hubo un crecimiento muy fuerte de la inversión pública. Pero ahí hay un elemento que hay que considerar. ¿Cuál? Y es que el gasto no necesariamente implica, lamentablemente, no necesariamente implica que la infraestructura se dé o que haya una mejora en la infraestructura. ¿Por qué? Hay un estudio muy interesante del Banco Mundial que muestra que 40% de las obras de los últimos 10 años en el cual se presupuestó y se gastó, nunca terminaron. Oh. Entonces... Y hay obras muy, o sea... Hay un reto para destrabar obras el 2024. Ya enorme. Entonces, efectivamente, es buena noticia que se gaste más, pero si eso implica mejoras en condiciones de vida, infraestructura para la población, que implica además mejoras en competitividad. Pero si gasto y el servicio nunca llega al ciudadano, entonces es tirar el dinero al agua, ¿no? Literalmente. Ahora, entonces, que se gaste está bien, pero hay que asegurarnos que las obras terminen, ¿no? Por supuesto. José Carlos, y probablemente muchos oyentes a esta hora dirán, va a ser un buen año, entonces mis bolsillos van a estar mejor, mi economía familiar va a estar mucho mejor que el 2023, mis ingresos, no sé, claramente no se van a disparar, pero van a ser sostenidamente bien, adecuados, o sea, voy a poder pagar mi luz, voy a tener plata para los pasajes, para pagar el colegio de mis hijos. ¿Qué le podemos responder así muy en sencillo a nuestros oyentes? Creo que muchas familias van a percibir una mejora, no espectacular, pero una mejora respecto del año pasado y sobre todo respecto de los años anteriores. Por el empleo que va a seguir creciendo, los salarios netos de la inflación van a seguir aumentando y eso debería verse además cuando uno ve qué niveles socioeconómicos se deberían beneficiar más este año 2025 respecto del año pasado. Muy probablemente sean los hogares de menores ingresos por el tipo de empleo que se va a generar en la agroindustria. Ajá. Esto es parte de la recuperación cíclica que mencionaba y está sujeto a que no haya sorpresas. Sorpresas en el entorno internacional,
por la parte política, Estados Unidos, vamos a ver qué políticas implementa el presidente Trump, y en la parte interna la política también en el entorno preelectoral que mencionaste anteriormente. Muy bien, bueno, esperemos que nos pinte bien y parece que todo indica al menos este primer semestre de 2025 y ojalá se mantenga para lo que quede de este año. José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría, estuvo con nosotros. Amigos, ponemos fin a esta edición especial de Economía para Todos. Un gusto acompañarlos en esa multiplataforma. Nos vemos en otra oportunidad.